Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. El poder mediático, los portavoces del gobierno, los funcionarios, el presidente, sin duda alguna sobreactúa en materia de publicidad y en la capacidad de mentir muchas veces, ¿no? Nos saturan de que este es un país en crecimiento, que ha crecido muchísimo, y nos sitúan entre la séptima economía latinoamericana, sí. Y vamos camino al desarrollo por el crecimiento, pero se ignoran las desigualdades y la polarización social dramática, el cuadro real. Fíjese, una de las grandes falacias es uno tratar de hacer políticas públicas pensando en el crecimiento de la economía solamente. Claro, el crecimiento es fundamental para, digamos, tener una política de inclusión a la gente y que ese crecimiento se pueda revertir en bienestar social. Actualmente hay una iniciativa que se llama Meta 2036, donde ellos han asumido una serie digamos, de objetivos a largo plazo. Dentro de ellos el tema del crecimiento y de aumentar el PIB per cápita. Pero yo diría que son indicadores engañosos, claro, para medir el resultado de la economía de un país. Porque yo digo que las grandes ausencias en la discusión económica en el país son los que tienen que ver efectivamente con la realidad socioeconómica de la gente de abajo. Es decir, aquí la política pública no habla del salario, aquí no se habla de la seguridad social, aquí no se habla de temas que van en la dirección de mejorar los bienes públicos. Entonces, si tú no mejoras esos elementos que hacen que el crecimiento se licue y entonces llegue a la gente de a pie, entonces tú estás hablando de simplemente seguir mejorando las condiciones macroeconómicas, pero acumulando la riqueza en pocas manos. Entonces, cuando aquí se toque el tema redistributivo, entonces vamos a meter la discusión en un lugar que realmente importa. Entonces tenemos que el crecimiento de nuestro país no es un crecimiento inclusivo. Eso lo midió hasta el Banco Mundial. El Banco Mundial hace ya 10 años emitió un documento que dice cuando la prosperidad no es compartida. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese documento? Que menos del 2% de los dominicanos se movilizan socioeconómicamente, a pesar de ser un país de los que más crecen en América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos que ese crecimiento no respalda los indicadores sociales, como la esperanza de vida, como las muertes materno-infantil. Cuando medimos esos elementos que tienen que ver con el desarrollo humano de la República Dominicana, nosotros estamos muy atrás de otros países que no crecen a la velocidad de la República Dominicana, pero que tienen indicadores sociales mucho mejores, incluido Costa Rica, algunos hasta de Centroamérica, como El Salvador, están por encima nuestro. Y eso es mucho decir para un país que está creciendo a un nivel que ya hace 50 o 30 años lo colocan entre el primero y el segundo, digamos, posición en América Latina. Entonces, yo diría que el tema del crecimiento hay que meterle, digamos, el apellido de un crecimiento cualitativo. No podemos seguir creciendo simplemente generando desigualdad y en base a utilizar el país como un trampolín a la inversión extranjera. Porque ahí es válida la pregunta, ¿quién crece? ¿Quiénes son los que crecen? Definitivamente. Entonces, ¿quiénes crecen? Crecen los que están aquí articulando todo un modelo económico que es una garantía al crecimiento, pero está generando condiciones sociales, condiciones socioeconómicas que son todo lo contrario a lo que debería ser una democracia. Grupos económicos que se le calcula el volumen de su riqueza en 3.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, totalmente. 1.000 millones de dólares, Incluso, 10 grupos económicos. Fíjese que recientemente ¿cómo le dicen esta oficina de la ONU? El PNUD. Hizo un informe regional y determinó que este es el país de América Latina y el Caribe que menos aprovecha su crecimiento.
lo cual que es más menos más aprovecha culpable, su crecimiento. lo cual es más culpable. ¿Tú entiendes? Sí. Las culpas son mayores en términos del poder, de quienes dominan, de quienes dirigen. Si el país crece y las desigualdades son mayores, a que si crece menos y las desigualdades son menores. Total, yo creo, por eso es que cuando tú lees e incluso estimas y haces estudios y tú dices, bueno, esta realidad es totalmente diferente a la que nos quieren vender, porque aquí se sostiene y se defiende un modelo en los medios de comunicación, hay toda una estructura económica oficial para validar ese discurso. El Banco Central ya dejó de tener como objetivo el empleo, por ejemplo, para enfocarse solamente en los aspectos monetarios, y tú tienes que el Estado tampoco, a través de la política fiscal, promueve la equidad, promueve los pequeños negocios, que son la estructura económica de este país. Entonces tenemos una política económica que está fundamentada en hacer del rico a alguien más rico y al pobre más pobre. Y sin tocar ningún problema estructural como el problema de la propiedad, las desigualdades en términos de la propiedad, que son abismales, enormes. Exactamente. Entonces tenemos que todo está cimentado en una gran mentira. Bueno, una ahí, gran mentira. en la gran mentira tiene que ver también la concentración y la desigualdad en cuanto al poder sobre la opinión, Exacto. sobre la información. No, y usted... Porque 10 magnates aquí te controlan prácticamente el grueso de los grandes medios de comunicación. Y precisamente, usted hablaba al inicio del tema cultural. Entonces, tenemos que los dominicanos estamos ajenos a los temas que son estructurales, a los temas que estamos tratando en este programa. Lo que yo hablo aquí, no lo hablo en ningún medio, no porque no me lo impide, sino porque no le interesa. Claro. No le interesa que No la te preguntan discusión sobre eso siquiera. La discusión sobre la seguridad social se vaya nada más en discutir cuál modelo es mejor. Claro. No se trata de eso, hay un asunto de fondo Sí. que está haciendo que todo esto, este engranaje que hemos descrito aquí, desde los ingresos, los impuestos, la forma en que el Estado diseña su política, cómo se fundamenta el modelo de crecimiento, bajo qué predicamentos, bajo qué elementos, todo eso tiene que ver en la situación que está viviendo el país en estos momentos, donde los bienes públicos, dígase el acceso al agua, el acceso a una electricidad más barata, la calle, los acueductos, etcétera, la vivienda, esos temas están totalmente fuera de la... Y además, otro tema capital, vital, crucial, es el tema de soberanía frente al poder imperial, frente a los Estados Unidos, al sistema de dominación occidental. En un momento que eso está en crisis, Bueno, nosotros somos cada vez más dependientes y subordinados. Ese es un derecho colectivo de una dimensión y de una importancia enorme. Y eso está ausente en el debate en la República Dominicana. Cuando usted tiene que un gobierno... desviado hacia Haití incluso. Un gobierno hace una declaración de que el cartel de los soles se declara como enemigo de la nación. Y tú tienes una política... Pero oye lo siguiente, eso es una ficción, eso es un invento. Un invento total. O sea, tú le preguntas al dominicano qué es el cartel de los... Ellos no saben. No, pero además todos los estudios... Ni siquiera es prioridad. Todos Entonces, los estudios, el departamento, la unidad de las Naciones Unidas que estudia el problema de la droga, dice que eso no existe. Eso se lo inventó Trump. Ni siquiera eso la DEA lo tiene registrado. Eso es un invento. Este gobierno copia ese invento y califica el tema de la droga, un tema social, policial, podemos decir, porque entra en el delito y en el crimen, lo convierten en terrorismo, para entonces meterse en un plan en el continente de agresión a otros países y de intervención militar en otros países. Es una cosa eso atroz. eso hay que decirlo, porque no es igual la actitud del gobierno con respecto al tema, por ejemplo, en Gaza. O sea, estamos hablando de crímenes
de lesa humanidad. Este gobierno no ha dicho una sola palabra sobre ese tema. Ni siquiera le y entonces, duele la para sangre. una cosa tan banal, mentirosa y sin base como el cartel de los soles, hace una declaración. Un decreto. Un decreto. O sea, a ese nivel... El decreto a ese nivel es que nosotros 500, estamos. 500 de este año es ese decreto, un decreto infame, diría yo, ¿no? No, hay cosas verdaderamente. Entonces, retomando el tema del crecimiento, yo creo que sí, crecimiento es importante. Hay que ver sobre cuáles fundamentos se da ese crecimiento y cómo el Estado ahí quería, avalancha, ¿verdad?, ese crecimiento para eso, hacer avances sociales. En eso quería como entrar, porque Sí. yo aprecio una determinada fragilidad en el crecimiento. El tema deuda externa, endeudamiento externo, los niveles en que está. El tema remesa, y la fragilidad que tiene el tema. Puede ahora estar bollando y ciertamente los dominicanos son muy anegados, los que están fuera, que tienen muy presente su país, su familia. Pero eso depende de cómo marcha la economía de los Estados Unidos. En un Exactamente. momento que está evidentemente declinando. que hay una desaceleración económica en Estados Unidos. Sí. Y Pero los entonces mercados laborales reaccionan. otro tema que yo creo que hay que investigar mucho más es el tema de la narcoeconomía. ¿Cuál es el volumen en ese crecimiento? ¿Cuál es el aporte, el volumen de la narcoeconomía? Los niveles de lavado, porque sabemos, es decir, el mayor cártel del mundo es Wall Street y el sistema financiero de los Estados Unidos. Fíjese, Ese que recibe todo el dinero del lavado del dinero. Y eso está pasando en la República Dominicana. Cuando tú ves todas esas torres aquí en Santiago, tú dices, ¿de dónde viene esto? bueno, tenemos la política inundada de personas que vienen de ese mundo. Entonces, Exacto. Entonces, de la narcoeconomía se deriva la narcopolítica. la narcopolítica, Y definitivamente. además la infección de gran parte de Y la a sociedad. eso hay que añadirle que la porosidad con que los sistemas tributarios se están manejando actualmente y donde prácticamente las riquezas están fluyendo a los paraísos fiscales. Nosotros tuvimos ya la experiencia de que incluso nuestro propio presidente pues tenía una empresa de carpeta en un paraíso Claro. fiscal como Panamá. O sea, Es uno de los tres presidentes de... No es un delito, pero sí es algo ético que Claro. todo gobernante yo creo que debe tomar en cuenta. ¿Y cómo tú vas a plantearte el tema de exigir que los dominicanos paguen los impuestos y tú evadirlo de esa manera? Exactamente. Y más ahora de que se está hablando de la proximidad a una reforma fiscal, son temas que son estructurales, son nodales, pero... y el tema de la subordinación a Estados Unidos y de la aceptación de la lógica de endurecimiento de la neocolonialidad tiene un costo enorme en términos también del patrimonio natural del país, con el tema de las mineras, con el tratamiento de la naturaleza. Claro. De manera que el tema independencia, el tema soberanía es un tema clave. Y todo esto nos remite a la necesidad de un gran movimiento transformador en este país. Creo que esa es una agenda Y pendiente. ustedes, la nueva generación tiene un rol ahí determinante. Hay que comenzarla a construir desde ya. Bueno, nos Gracias. tenemos que despedir. Gracias mil, Francisco. Creo que ha sido un aporte sumamente importante. Queremos tenerte más a menudo, volver a aquel origen, ¿no? Claro, que te hacía cuando- referencia. Así que, bueno, un abrazo a todos los amigos y amigas de Tiro al Blanco, porque aquí sí nos atrevemos a decir todos los días lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas se atreven a decir. Así es, gracias. Gracias mil. Hasta mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste
vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.